Y listo. Entonces estamos en la clase anterior, habíamos avanzado los elementos que constituye el mercado, ¿no? El comportamiento que produce el empresario, perdón, la oferta, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿no? Formal de la economía, ¿no? Y cómo se comporta el consumidor, el comprador en el mercado, la demanda, ¿no? De elasticidades, ¿no? ¿Ya? Vamos a continuar ahora este tema de la informalidad dentro de la fase 2 del proceso económico, ¿no? De fase 2, ¿ya? El proceso económico. Entonces, ¿qué es informalidad económica? La pregunta, ¿no? Está. Informalidad de la economía, ¿no? En la economía. Entonces, el concepto de informalidad en la economía o económica se refiere a todas las actividades económicas, ¿cierto?, que se desarrollan en diferentes sectores económicos y mercados, como el caso del mercado de trabajo, ¿no? Donde también habrá trabajadores informales, ¿correcto? O sea, todas esas actividades entonces están desarrollándose de manera informal. El que se define como aquellas actividades que se realizan sin los respectivos permisos, licencias, autorizaciones de funcionamiento de esos negocios, de esas empresas. Entonces, cuando se está al margen dentro del sistema económico de esas disposiciones, ese negocio, esa empresa, ese conjunto de trabajadores están realizando, entonces, participando de la informalidad económica. Aquí en el concepto también se agrega, no cumplen las regulaciones, o sea, no se someten, no se sujetan a las regulaciones, a las fiscalizaciones, a los controles por parte del Estado, a través de los municipios, de Indecopi, de SUNAT, ¿no? ¿Por qué? Porque no están debidamente registrados en SUNAT, en primer lugar, el paso 1, ¿no? Ahí tiene que inscribir su empresa. Y entonces no lo van a ubicar si no se sabe dónde está, digamos, ubicado. No está registrado. Entonces eso es informalidad económica, ¿no? Entonces ahí, como vamos a explicar luego, el más alto índice de informalidad está en el sector de agricultura. La mayoría de trabajadores, de agricultores, campesinos, están en esa situación, sin seguros, sin estar, como se dice, monitoreado por el Estado. Ahora, con este gobierno recién hay alguna preocupación, ¿no es cierto?, de mejorar y sobre todo de que sus actividades estén registrándose, ¿no?, para que reciban el respectivo apoyo del Estado. Porque si lo hacen informalmente, cada uno hace lo que puede, no va a encontrar ese respaldo, ese apoyo, ¿no?, del Estado que se requiere para que pasen de esa condición, de esa situación de informalidad a la formalidad. De eso es el tema de esta clase, ¿ya? Muy bien, punto. Este es el concepto general, ¿no? Ahora, bueno, acá a la derecha nos dan unos datos, ¿no? La informalidad se ha agudizado, ha aumentado con la crisis sanitaria, pues, de la pandemia. ¿Qué significó la pandemia? Que se cierran empresas, que los trabajadores se han despedido, ¿verdad? Entonces esos trabajadores ya, al ser despedidos de sus trabajos que estaban formales, ¿a qué se han dedicado? Para justamente obtener algún tipo de ingreso. Actividades informales, emprender negocios, emprendimiento, como se dice, ¿no? Negocios, pero informalmente, para asegurar algún tipo de ingreso y sostener a su familia, al mismo trabajador que ha sido despedido, ¿verdad? Entonces eso
es lo que ha aumentado, ¿no? Acá. Ya, 1.8 millones para entrar a informalidad en el 2021. Ya hablamos de todas las consecuencias de la pandemia, de la COVID. Y acá abajo también, ¿no? Antes, a junio del 79, ya es alto la informalidad, 73.6%. En el junio de 2019 no había COVID. Y julio del 2020, ya que empezó el COVID, ¿no? En marzo se decretó pues el encierro, ¿no? Aumentó 5 puntos, ¿no? Aumentó a 78, sí, de 73 antes del COVID a 78.1%, y en pleno COVID, ¿no? Julio del 2020, junio del 2021. Entonces, más gente estaba despedido, ¿no? Y dedicándose a actividades económicas informales. Esos son los datos generales. Más adelante vamos a explicar mejor, ¿no? Ya eso es el punto de entrada. Ahora, hay que distinguir estos dos conceptos. No, ya lo hemos dado de economía informal, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se define? Economía informal. Aquí se agrega algo más de economía informal. El fin de esa actividad informal, el fin de la actividad informal de la mayoría de empresas que están en esa situación y de personas o trabajadores que aceptan por obtener algún ingreso, ¿no? Esas condiciones de trabajo, y a veces ponen inclusive en riesgo su vida, lo hacen porque necesitan ingreso. Eso, el fin es lícito. ¿Por qué acá se dice que el fin de la economía informal es lícito? Porque esa actividad que realiza el agricultor informal, la industria, la empresa informal en industria, en comercio, no los ambulantes, ¿no? Mayormente son informales. Transporte público, informal, ¿no? Los autos colectivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es para obtener ingresos. Obtener ingresos. Ese es. O producir un bien económico. El fin es lícito. En economía informal hablamos. Porque ese minero informal, no pequeña minería informal, ¿qué hace? Saca las pepitas de oro, ¿no? Bueno, ese bien es un bien económico. Entonces, y ya luego lo lleva al mercado, ¿no? El fin es lícito, ¿no? En economía informal. Pero los medios, las formas, son ilícitas. ¿A qué se refiere que el medio es ilícito? Que, por ejemplo, ese medio informal no tiene el permiso del Ministerio de Minería, por ejemplo, ¿no? Para realizar esa actividad, porque no se ha ido a registrar, ¿verdad? Y además, pues, como vamos a explicar luego, su actividad que realiza emplea trabajadores informales, ¿no? ¿Ya? Entonces el medio es ilícito porque no tiene, ilícito sea ilegal, ¿no? No tiene los permisos, las licencias, los controles, ¿no? La fiscalización y la regulación sobre su actividad, porque no aparece registrado en ningún lado. No, eso es, el medio es ilícito en economía informal, pero lo que produce lo que hace ese trabajador no informal es lícito, ¿ya? Entonces esa es la, digamos, complementando el concepto, ¿no? Anterior, ¿ya? O sea, lo ilícito es que operan, como decía acá, sin licencia, sin permiso, no están registrados en SUNAT, por lo tanto, no entregan boletas, no facturas, no entregan. Bueno, SUNAT no aparece ahí, no ha gestionado, en otras palabras, su RUC, ¿no? Registro único del contribuyente, por ejemplo, ¿no? Ese es actuar, como dice, medio ilícito y a un tanto ilegal, ¿no? Ilegal, ¿no? Porque tiene que formalizar su memoria. Eso es. Ahora, a diferencia de la economía ilegal, esto ya antes creo que cuando hablamos de mercados negros, ahí hicimos alusión a esto, ¿no? Pero economía ilegal, tanto el fin como el medio es ilícito. Tanto el fin como el medio es ilícito. Aquí hay un error. Debe ser un error de tipeo, ¿no? Han puesto el fin lícito. No, el fin no puede ser lícito en una economía legal. Es ilícito.
porque lo que se produce en una economía ilegal es algo prohibido por la ley. Por ejemplo, acá se pone, ¿no? Pasta básica está prohibido producir, está prohibido. Fin, y se hace, pero lo hace de manera ilícita, porque está violando la ley. ¿No? Para eso no se puede producir. El fin es ilícito. Ya, entonces acá hay que corregir, ya, por favor, ahí corrige. Y el medio también es ilícito, porque ¿quién va a autorizar pues, hacer esas actividades? ¿No? Porque está prohibido por la ley. Producirlo, venderlo, comercializarlo. ¿No? Entonces, tanto fin como medio en una economía legal es ilícito. Está prohibido por la ley. Y cualquiera que lo hace infringe la ley y entonces es delito penal, ¿correcto? Ya, entonces sigue su proceso penal, ¿no? Si le encuentran esas actividades. ¿Cierto? Ya, todo eso, ahí está el ejemplo. Y también acá están los órganos humanos, ¿no? Están productos robados, todo eso es economía ilegal, tanto en el fin como en el medio. ¿Ya? Entonces eso no se puede realizar, ¿no? Ni producir, menos comercializar. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí se entiende todos los conceptos, se diferencian, ¿no? ¿No? Se diferencian, son similares en medios ilícitos, se diferencian en los fines. En economía informal es fin ilícito, porque lo que se produce en informal es, digamos, lo que hacen los campesinos, producen bienes agrícolas. Lo que produce una empresa informal, una industria informal, es el bien económico. Lo venden en el mercado, no hay problema, pero el medio, porque no tiene la licencia, no de hacerlo, ya no cumple esa norma, ¿no? Ilícita, ¿no? Entonces puede venir una pregunta acá, ¿no? Hacer cómo se semeja y cuál es la diferencia entre economía informal y economía ilegal. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, se diferencian en los fines. El fin en la economía fue ilícito, se produce bienes económicos. En cambio, en la economía legal, el fin es ilícito, pues se produce bienes prohibidos por la ley. Correcto, ahí están diferentes. ¿Y dónde cómo se semejan? En los medios. En ambos coinciden ilícitos, ¿no? Acá no están operando, como se dice, sin los permisos, sin la licencia, ya están violando la ley. Y lógicamente que la economía ilegal también no operan clandestinamente, violando la ley, medio es ilícito también, ¿no? Porque hacen sus comercios clandestinamente también, ¿no? ¿Ya? Entonces ambos ahí se semejan. ¿Ya? Entonces si hay una economía que le diga semejanzas y diferencias, ya saben cómo se ve. Muy bien. Tipos de informalidad, tipos, ¿no? De informalidad. Ahí se presenta dos, ¿no? Que se agrega, ¿no? Que se suma, ¿ya? Y eso da como resultado igual, ¿no? La economía informal, lo que hemos definido, ya en diferentes actividades y sectores económicos. Entonces acá precisamos, ¿en qué sector económico se da la informalidad? ¿Y en cuáles no se da, no? Informalidad. Sería una buena pregunta también, ¿no? Ya, ¿en qué sectores hay informalidad? En agricultura, en minería, en servicios. En servicios, básicamente, la informalidad se concentra en el comercio. Compra-venta. Ahí vemos mucha cantidad de gente vendiendo productos, ¿no? En las calles, ¿no es cierto? Bueno, en algunos puestos, pero lo hacen de manera informal, ¿correcto? No por amarra, no por ahí sí, ¿ya? Y en general en todo el Lima metropolitano, en todas las ciudades principales, ¿no? de país, vemos mucha informalidad. Entonces, eso en relación al sector, ¿no? El empleo de la misma manera, ¿no? Y el empleo informal está, como se dice, presente en estos sectores que son informales.
Entonces, si hay minería informal de trabajadores, por ejemplo, que madre de Dios, ¿no? Hay actividad minera informal donde se dedica a estos trabajadores informales, ¿no? Cuando sea de empleo informal, dedicados a esta minería informal pequeña, muy pequeña minería, a sacar pepitas de oro, ¿no? Sacar ahí de esas zonas donde existen, ¿no? Por eso desarrollan su actividad, ¿no? De manera artesanal, con máquina artesanal muy rústica, ¿no? Pero, bueno, consigue su objetivo, ¿no? De lograr algún tipo de ingreso, correcto. Entonces está asociado al empleo informal a la actividad informal. Lo mismo en el comercio, lo mismo en el, ¿no? Entonces, trabajadores informales que aceptan para asegurar un tipo de ingreso, ¿no? Y el resultado de eso es lo que hemos definido, ¿no? Que nuestra economía peruana tiene más o menos, hablando del empleo informal, un 70-75% de actividad informal, ¿no? En conjunto, en promedio, digamos, ¿no? Y 25% de economía formal. Entonces, entre los dos, economía formal e informal, hacen el 100% de lo que se produce en la economía, el PBI, ¿no? ¿No es cierto? Producen esos bienes, pero más aporta la economía formal. ¿Cierto? ¿Y por qué aporta más la economía formal? Y absorbe menos cantidad de trabajadores. Porque lo hacen un trabajo más eficiente, ¿no? Como nos explicaba antes, ¿no? Ya. Entonces, más adelante detallamos eso, o ampliamos la explicación. Ya. Ahora, ¿cómo se caracteriza o qué caracteriza al sector informal, económico, informal? El tamaño de la unidad productiva informal tiene un umbral, un límite de hasta 5 trabajadores. Son muy pequeñas empresitas, muy pequeñas, que van a realizar sus actividades, ¿no es cierto?, en la minería, como el ejemplo que les pongo de las pepitas de oro, en agricultura, ¿no?, mayormente, en actividad industrial también, en comercio, en servicios de transporte, ¿no? Ahí ve mucha informalidad. ¿Ya? Entonces, el promedio del umbral es 5. Son muy pequeñas unidades productivas. ¿Qué más? Segunda característica, ¿no?, de esta actividad de sectores informales. Que las unidades productivas de estas empresas muy pequeñas no cumplen con la normatividad legal. ¿Qué significa eso? Que no están registrados. Sus empresas no están registrados en SUNAT. En SUNAT no tienen las autorizaciones o licencias de municipalidades, de ministerios, de acuerdo a su actividad, donde tienen que ir y decir, yo me dedico a esta actividad, pequeña minería, mi empresa es tal, ¿no?, su nombre y apellido, como le digo, ¿no?, y vengo a inscribirme, a registrar, para que sea reconocido y autorizado. De otro lado, si hace informalmente, a veces pues el gobierno, ¿no?, el Estado dice, acá hay mucha evasión de impuestos, mucha informalidad, hacen intervención, ¿no? Y van justamente donde hay estas actividades. ¿Y qué es lo que hacen? Actúan violentamente, requisan todo lo que tienen ahí, intervienen de esa manera, porque saben que están haciendo algo, ¿no?, que al no tener los permisos, algo ilegal en la formalidad, ¿no?, aunque no en la propia actividad económica del país, ¿no? Pero así de esa manera, como dice, se enfrenta, ¿no?,
Se va la policía, los fiscales, y normalmente pues regresa, ¿no? Porque ellos no van a estar controlados todos los días, bueno, pues, pero en alguna oportunidad intervienen y los atacan de esa manera, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están cumpliendo la normatividad legal, como se dice acá, ¿no? Y también cuando hay contrabando aquí en Lima, en ciertos mercados, ¿no? Como el Hueco, que queda acá por Abancay y Colmena, ¿no? Ahí ustedes ven, si preguntan ahí, a veces la municipalidad, bueno, la policía tiene indicios de que allí hay comerciantes, ¿no? Importadores que han hecho contrabando. Intervienen y se llevan la mercadería, ¿no? Van, se llevan. Y luego les exigen a los dueños, ¿no? De esos negocios, que mayormente, sin informarles, que traigan sus recibos, sus facturas. ¿Ya? Una vez que demuestren que efectivamente pues han pagado sus impuestos o aranceles, ¿no? Ya, bien, está en orden, ya se le devuelve, ¿cierto? Porque tampoco se trata de, como se dice, de no reconocer, ¿no? Se actúan legalmente, pues, ¿no? Como debe ser, ¿no? Pagamos sus impuestos y todo eso, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa cuando no se cumple la normatividad, como decía acá, ¿no? Legal, ¿ya? Luego, el tamaño de la unidad y el cumplimiento de normatividad, ciencia permisos, entonces es la base para decir, ¿no? Que esa actividad es informal, ¿no? Si no lo tiene, si no cumple, ¿no? ¿Ya? Y el tamaño, pues, como se ha mencionado, pequeño, ¿no? Entonces, eso caracteriza a un sector informal. Aquí se pone a la derecha, en la parte inferior, empresa formal versus empresa informal. ¿Ambos compiten? Sí, sí, sí hay competencia. Mientras que el formal pasa por todos los trámites engorrosos de formalizarse, de inscribirse, en su NAD, etcétera, inclusive en tener en planilla a sus trabajadores, cumplirle todos sus derechos, sus obligaciones. Eso es lo que enfrenta, lo que hace una empresa formal, ¿no? Empresa formal. El informal no hace eso, ¿no? ¿No? Entonces, el formal tiene protección legal porque su propiedad, su empresa está registrada, en primer lugar, y cumple todas sus obligaciones tributarias, ¿no? Que ameritan o que le corresponden, ¿no? Pago de impuestos, ¿no? A cambio, ¿qué recibe la empresa formal? ¿No? Hasta abajo. Puede contratar con el Estado en alguna actividad donde pueda participar y ganar un concurso ¿no? de construcción de un hospital, de una carretera, o de producir un producto, ¿no? Para los programas sociales que el gobierno implementa, etcétera, de confecciones de vestimenta, libros o alimentos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esa empresa que está formalmente constituida puede participar de eso, ¿no? Puede inclusive recibir algún apoyo, algún subsidio de algún programa del Estado, como el de Activa Perú, ¿no? A propósito de la crisis del COVID, como las empresas se obligaron a cerrar, ¿no? Por los efectos, ¿no? Del COVID, que tuvieron trabajadores, entonces el Estado ha garantizado, ha dado préstamos a todas las empresas, inclusive las más grandes, han recibido préstamos, medianas empresas, microempresas, y todo, con una opción de reprogramación de devolución de esas deudas y los intereses bajos, ¿no? Eso es como un apoyo para salir de esta situación que se ha enfrentado en COVID, ¿no? Y ese gana el que está formalizado, ese apoyo,
pero el informal no. ¿Cómo se le va a dar apoyo informal que no paga sus tributos, sus impuestos? No. Entonces acá se dice, pues no puede contratar con el Estado, menos recibir apoyos o subsidios. No, pues no está registrado. No cumple sus obligaciones, por supuesto que no tributa, no tributa y no tiene protección legal. Por eso las intervenciones que le decía, de esas actividades informales, ¿ya? En Madre de Dios siempre van e intervienen, ¿no? Y así, ¿no? De la minería ilegal, de la tala ilegal, para encontrar justamente a esos responsables de esas actividades que además afectan al medio ambiente, contaminan los ríos, ¿no? No solamente contamina la gran minería, la gran empresa, no, también los mineros ilegales, ¿ya? También. Entonces todo eso, ¿no? Afecta. Ya, muy bien. Aquí se refiere al empleo, ¿no? El anterior era la actividad informal, ahora empleo. Entonces el empleo informal mayormente está asociado, vinculado a actividades, economías informales, en diferentes sectores, ¿no? Aquí se está refiriendo a OIT, Organización Internacional del Trabajo, al cual el Perú está adscrito como país, ¿no? Participamos la mayoría de países, ¿no? En esta organización que monitorea, esta, como el nombre indica, una organización internacional del trabajo, que monitorea el cumplimiento de los convenios de los derechos de trabajadores en el Perú y en todo el mundo. Ya, esta organización IT así es. Y está observando cuánto de cumplimiento de esos derechos, de esas, y además están allí en nuestra Constitución, ¿no? Derecho a la huelga, en fin, a organizar sus sindicatos, ¿no? ¿Qué tanto se cumple? ¿Correcto? Entonces, y de paso también ve con preocupación, pues, no, la mucha informalidad en el empleo. Antes hemos hablado algo de esclavitud, ¿no? También en clase anterior, justamente de esas actividades de trata de personas, ¿no? Desde la desaparición de niños, personas, para el tráfico de órganos, prostitución, lo sacan con engaños a estos jóvenes, jovencitas, niños, de un determinado sitio y se vean a otro, donde alguien, bajo amenazas, les, como se dice, les, lo presionan para que hagan determinadas actividades ilícitas, como estamos definiendo, ¿correcto? Entonces, eso también ve la OIT, cuánto, ¿no? En este caso decíamos, de esclavitud de ese tipo ahí, ¿no? Esta persona no tiene libertad, porque actúa bajo amenaza, ¿correcto? Ya, entonces eso, para referirnos a OIT, ¿no? El empleo informal comprende, dice, a los que se genera en empresas del sector formal. Allá, también hay informalidad en las empresas formales. No solamente propiamente en la actividad informal, también una empresa formal puede tener trabajadores informales. También, ¿no? Acá está. El empleo informal comprende a los que se generan en empresas formales. Hay que sumar. Entonces, ¿cuánto de empleo informal hay en las propias actividades informales, en el propio negocio informal, y cuánta informalidad existe en las empresas formales? ¿No? Hay, digamos, un tamaño mínimo, sí, pero existe, ¿no? ¿Ya? Y esto del empleo informal en empresas formales, ¿cierto? Como acá se pone, está directamente vinculado a contratación de servicios, ¿no? Servicio de terceros, y que no solamente es para empresas privadas,
el propio Estado tiene en su planilla, bueno, en su planilla, por decir un término, tiene personal de este tipo, ¿no? Servicio de tercero, donde no se le reconoce ningún tipo de derecho, ni bonificación, nada. No están en planilla, en otras palabras. Eso, el Estado tiene ¿no? Algo así como 250,000 más o menos, ¿no? Y el Congreso ya dio una ley para que eso se vaya a reducir, eliminar contratación administrativa de servicios y los servicios por terceros, ¿ya? En el Estado. Ahora, en el sector privado, estas grandes empresas contratan empresas, por ejemplo, que dan el servicio de limpieza y no contratan directamente estas grandes empresas formales ese servicio en su propia empresa, porque son actividades que diariamente tienen que realizar. Lo hacen a través de una empresa, ¿no es cierto?, que engancha trabajadores para que vayan a esa empresa formal a realizar esa tarea, ¿no? Ya no aparece en planilla de la empresa formal, porque están en otra empresa que cubre ese servicio, ¿no? Los llevan, ¿no? Entonces, esa empresa formal, ¿qué está haciendo? A utilizar mano de obra informal, ¿no es cierto? Porque esos trabajadores no están en planilla de la empresa formal, sino en otra planilla de otra empresa de servicio, ¿no? Por eso acá se dice, se habla de esto, ¿no? Empleo informal en empresas del sector, ¿ya? Y propiamente en las actividades informales. En hogares, ustedes también deben saber que el servicio doméstico de trabajadoras domésticas del hogar que son contratadas por una familia, ¿no? Por cualquier de nuestra familia, una persona que se dedica a las actividades, ¿no? Diversas dentro del hogar, pero como trabajador. Y por lo tanto, ese padre de familia, tiene que ir al Ministerio de Trabajo a registrar que tiene un personal de servicio, un trabajador, dos trabajadores, depende pues, del tamaño de la familia, ¿no? Y esa actividad de, como se acá, de hogares de trabajadores en el hogar, tiene reconocidos 15 días de vacaciones que ya se ha empezado a reconocer derecho, ¿no es cierto? Y entonces, si está registrado por parte de esta familia, ¿no? Reconocido su seguro, etcétera, entonces ya es un trabajo formal. Pero aquella familia, aquellos hogares que no lo registran, ¿no? A estas trabajadoras dentro de su hogar no están inscritas en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que le están realizando ese trabajo, ¿no? No están informalmente. ¿Ya? Entonces también se da eso, ¿no? Por eso se menciona, ¿no? En hogares también hay trabajadores que no están reconocidos, no están inscritos, su actividad laboral que realiza, todo está informal. Está informal, ¿ya? En un periodo que está trabajando, ¿no? Un mes, 6 meses, un año, no sé, ¿ya? Eso para ir complementando, ¿no? Entonces acá ya se suman ambos, ¿no? Se suman ambos. Tanto el empleo del sector informal en las diversas actividades que se realizan económicas, como el empleo informal en estas grandes empresas que les he dicho, ¿no? Que a través de service, empresas service, tienen trabajadores informales. Realizan actividades en esta empresa todos los días, por ejemplo, las limpiezas, ¿no? Pero no aparecen en las planillas de la empresa formal, sino de otra empresa que vaya a trabajar, ¿no? A esa empresa formal, ¿no? Entonces ahí se da este caso, un empleo informal en el sector formal. Y al final da el total del empleo informal, el total del empleo informal. Bueno, y aquí hay un comparativo, ¿no? El año 2019, el año 2020, ¿no? Porcentualmente. Dice
Perú, empleo equivalente según condición de informalidad. No, informalidad. En estos 2 años, ¿no? 2019 y 2020. Entonces tenemos el empleo informal en el sector informal en el 2019 antes de la pandemia, 52.8%. Hay que sumarle el empleo informal de que trabajan en empresas formales, 16%. En total, informalidad del empleo, 52 más 16, 68.8%. No, total, el año 2019. ¿No? ¿Ya? Y el azul, 31.2% es el empleo formal. ¿No? Formal, de empresa formal, 31.2%. Entonces, lo que absorbe más empleo es la actividad informal, ¿no? Casi 70, ¿no? Cercano al 70%, ¿no? Tanto en la propia actividad informal como trabajadores informales que trabajan en empresas formales, 16%. Eso ocurrió en el 2019. Ya el 2020, el siguiente periodo, el siguiente año, aumenta la informalidad porque ya tenemos el efecto del COVID, ¿no? 2020, ¿cierto? Aumenta de 52.8 que era el 2019 a 55.8, 3 puntos porcentuales, ¿no? Aumenta. La actividad laboral informal, ¿no? En la actividad económica informal. Y se reduce ligeramente, ¿no? En 2 puntos y tantos, de 16 a 13.6, el empleo informal de empresas formales, ¿no? Se reduce. Por lo mismo es que se despide a los trabajadores, ¿no? Por el COVID. Se reduce, ¿ya? Entonces ahí se reduce, ustedes ven ahí, ¿no? Esa reducción de 16 a 13.6. Y también se reduce el empleo formal, de 31.2 a 30.6. Esta reducción se nota más para el siguiente año, entre el 2020 y 2021, ¿no? Mucho más. Por el cierre, ¿no? De las empresas y la disminución de la actividad económica producto de la crisis sanitaria, ¿no? Del COVID, ¿correcto? Afecta a la actividad formal, afecta también, ¿no? Aumenta la informalidad y se reduce la actividad. Eso como conclusión general. Pero estamos ubicando este análisis como consecuencias del COVID, de la crisis sanitaria. ¿Ya? Ahora entramos a un poco más a detalle, como le decía anteriormente, ¿no? ¿Qué causa la informalidad? ¿Qué causa? ¿Qué lleva que nuestras economías como Perú y también de otros países de la región de Latinoamérica, que en general nos caracterizamos por ser un país subdesarrollado, exportador de materias primas, mayormente, ¿no? Nuestras economías, entonces se caracteriza por este modelo de exportación de materia prima. Primarios exportadores. Todavía no estamos en una capacidad de estructura económica, de mayor especialización productiva para exportar, pues, producción industrial derivado justamente de estas materias primas. No tenemos la capacidad financiera, tecnológica, ¿no? Pero tenemos recursos primarios, como el gas. ¿Y qué pasa con nuestro gas? Por malos tratos que hicieron gobernantes como Toledo, como Kuczynski, ¿no? Vendieron, ¿no? Regalaron prácticamente este recurso de gas a empresas transnacionales. Ahora tenemos que pagarle acá más caro, el balón de gas más caro, y
de América Latina, ¿no? Los domésticos que usamos todos los días, teniendo la, ¿no? También. Entonces, eso es lo que ocurrió. Bueno, entonces, ¿qué causa la informalidad? Insuficiente crecimiento económico en relación a las necesidades de la fuerza productiva, porque no nos hemos, la economía, la estructura económica no ha sido capaz de diversificarse, ¿no? Se ha concentrado en minería, ¿no? En actividades agroexportadoras, eso está bien, pero no es lo suficiente para absorber más mano de obra como aquí se pone, no alcanza, salvo pues que crezcamos a 7, 8, 9%, ¿no? Como en China, ¿no? Ya, ahí sí, habría más captación, más demanda laboral, no digo, pero no, pues, no tenemos esa, como se dice, esa diversificación, ¿no? De actividades, sobre todo de producción de bienes industriales. Eso se importa. Por ejemplo, toda la línea de producción, línea blanca, automóviles, todo lo que corresponde a estos aparatitos de lo que es PC, ¿no? Los países del sudeste asiático son los que producen y como se dice, en la demanda mundial, ¿no? De todo eso. Y entonces, eso es lo que explica pues el insuficiente crecimiento que tenemos económico, ¿no? No hay esa capacidad de absorber más mano de obra en ese sentido. ¿Sí? Segundo punto, excesiva rigidez normativa. Bueno, ya todo esto de la burocracia, ¿no? Que tienen que escribir sus empresas, por más pequeñas que sean, ¿no? En registros públicos, ir a SUNAT, ir a la municipalidad, al ministerio. Eso es un costo, un tiempo que hay que utilizar, por supuesto, ¿no? Para estar debidamente registrados o formales, ¿no? Nuestros negocios. No tengamos problemas pues, de intervenciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es. Y aparte de esto, también habría que decirlo, ¿no? Porque es un factor que explica por qué con tanta cantidad de recursos que tenemos como país, ¿no? Me refiero a recursos naturales, ¿no? A un amplio litoral, minerales, ¿no? De la época de los españoles, recuerden la Atahualpa, ¿no? Que pagó por su libertad, oro y plata, ¿no? Petróleo, gas. ¿Y por qué seguimos siendo países subdesarrollados con tanta pobreza? Preguntamos, ¿no? ¿Ya? Asociado a eso, un factor que explica cómo se han manejado los recursos del Estado, del país, por grandes élites, como acá se ha puesto, de gobernantes y de empresarios, que no han visto más allá que sus intereses y sus negocios económicos, no se han puesto a pensar en que el Perú tiene que desarrollarse, bueno, alcanzar otro nivel. Ciertos países desarrollados con recursos que tenemos se han, bueno, han hecho lo contrario, ¿no? Corrupción, sus negocios han prosperado, se han llenado los bolsillos y se han olvidado de los niños y los jóvenes para darles y dotarles de una mejor educación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, eso no ha habido desde que nació la República. Heredamos una colonia, ¿no? O sea, se sigue reproduciendo a una escala, a cierta escala, eso, ¿no? Y entonces, bueno, hay que mirar más allá, ¿no? Hay que encontrar una independencia, ¿no? Tenemos la política, ¿no? Pero falta más allá, una independencia económica, una independencia cultural, ¿no? Falta eso, más identidad como nuestra.
Bueno, ese es un punto de discusión aparte, ¿no? Y en otros cursos tal vez ustedes, los otros profesores lo desarrollen mejor esta parte, ¿no? Pues tiene que ver con la historia del Perú, con la historia universal, ¿no? Etcétera. Ya, bueno, nosotros estamos en economía solamente, me refiero a lo que está pasando con este correcto. Finalmente, ¿ya? Cuando los costos de circunscribirse a marco legal, o sea, de formalizar, ¿no? Son altos. Y ese empresario dice, voy y me inscribo todo, pago mis impuestos, ¿no? Mis tributos. Y al final no veo mucho beneficio de mi negocio, de mi actividad, ¿no? Como dice acá, ese costo es mayor, ¿no? Son superiores, mayores que los beneficios de mi empresa que estoy haciendo. ¿Para qué me voy a formalizar? Voy a perder, ¿no es cierto? Así piensa el empresario, ¿no? Entonces ya se desanima y dice, no, mejor no. Entonces no se formaliza. Y ve pues todo lo que ocurre también con los recursos, ¿no? Del Estado, el tamaño de la población que tenemos, ¿no? También eso debe desanimar, pero bueno, así está funcionando el Estado, pero hay que hacer las correcciones. Tampoco uno va a estar de acuerdo con todas estas cosas, bueno, de corrupción, de enfrentamiento, por supuesto que no. Esto para eso uno se forma en valores, ¿cierto? Usted como futuro profesional, una vez que asegura ese ingreso, pues tiene que, ¿no? Eh, en esa línea formar, y la universidad nos tiene que actuar de esa manera, ¿no? Ya, muy bien. Costos y beneficios de la formalidad, ¿no? El costo de ser formal es, bueno, pagar sus impuestos, sus tributos, lo que corresponde. A enfrentar los trámites administrativos y todo lo que conlleva eso, también es justamente las normas que se aprueban, ¿no? Pago de sobrecosto laboral, tenerlos en planilla a todos sus trabajadores y cumplirles pues los compromisos de los derechos que tienen a una pensión, a bonificación, a un buen, ¿cómo se dice? Trato, ¿no? Trato en el sentido del ambiente donde se trabaja sean las más óptimas, las mejores, ¿no? Sin riesgo para ese trabajador, ¿no? Todo eso. Entonces, una empresa formal actúa así, bajo esas reglas, ¿no? Ahora, los beneficios, como ya habíamos adelantado anteriormente, es que tiene la protección de seguridad, ¿no? Que el Estado está obligado a darle, ¿no? No solamente a las personas naturales, también a las personas jurídicas, que son las empresas, ¿no? Por eso acá se pone, ¿no? Protección, ¿correcto? De la justicia y de la seguridad, ¿no? Que debe tener tanto la propiedad pública como la propiedad privada, ¿ya? Segundo punto, acceso, ¿no? Están abiertas las puertas de los bancos, de las financieras para estos negocios. No. Entonces, el informal tiene que recurrir a mercados informales de crédito, cuyas tasas son mucho más altas que el que le cobra un banco, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Pero el formal no, ¿no? El formal normalmente no tiene ese acceso. Y luego el aprovechamiento de los servicios públicos, como les ponía el ejemplo de aquí a Perú, de estos préstamos a tasas de interés muy bajas y con reprogramación de la devolución, ¿no? De estos créditos al Estado. ¿Cierto? Todo eso tiene el empresario formal. El informal no tiene nada de eso, ¿no? De beneficio. Y acá
la estructura productiva informal. Ya les adelantaba hace un rato que para la generación del PBI, acá está en millones de soles, no el total para el año del 2020, ¿no? El PBI, la producción total de PBI en el 2020 es 704 mil millones, ¿no? 939, porque está en millones de soles corrientes, ¿no? Ya, acá. El azul, la porción azul es la actividad formal, o sea, las empresas formales, ¿no? La economía formal. ¿Cuánto aporta el PBI del total? 82.3. Toda la actividad económica informal, ¿cuánto aporta al total del PBI del país en el 2020? 17.7, casi la cuarta parte, digamos. Mayormente la actividad formal aporta 4 veces más, ¿no? Que la actividad informal, económica, en diferentes sectores, ¿no? ¿Ya? Esa es la relación en respecto al PBI, a la generación de ingresos, de renta, de riqueza, ¿no? El PBI es producción de bienes, sí, servicios, correcto. Ahora el empleo es al revés. Perdón, el empleo sí es al revés, sí. No, ¿por qué al revés? Porque el sector formal, ¿no? El sector formal, el sombreado, ¿no? Marrón claro, ¿no? O como rosado, ¿no? ¿Ya? El sector formal en empleo informal es mayor, 55.8%. El año 2020, 55.8%. Y el sector formal, ¿cuánto ha absorbido empleo? 2020, 44.2%. Menos. El empleo formal con menos trabajadores aporta más, 4 veces más que la actividad informal, ¿no? Produce más, pero emplea menos trabajadores. El sector formal. En cambio, el sector informal aporta menos, ¿no? La cuarta parte de lo que aporta la actividad formal, no las empresas formales, al PIB, pero absorbe mucho más trabajadores, ¿no es cierto?, que las empresas formales, ¿no? 55.8 que aparece en estos datos del INEI en el año 2000. Entonces, más gente ahí trabajando en actividades informales, pero lo hacen en condiciones, como he mencionado, precarias, situaciones riesgosas, ¿no? Para el trabajador sin derechos, además, y con ingresos bajos, mayormente, ¿no? Eso es lo que caracteriza a nuestra economía. Ahora, las consecuencias de la informalidad, por lo mismo que hacen una actividad precaria con tecnología obsoleta, etcétera, es ineficiencia. Congestión de servicios. Aquí en Lima, pues, servicio de transporte caótico. Nos demoramos 2-3 horas para llegar a nuestro centro de trabajo. Demora punto. Una información ha salido unos días atrás. 11 millones cuesta eso. Perder 2-3 horas de trabajo. El trabajador para llegar a su centro de trabajo. En Lima, metropolitana, al año. Entonces, eso es ineficiencia. Es conocible. ¿Sí? Y congestión, pues, de la infraestructura pública. Lo sufrimos. ¿Y por qué? Por malas decisiones de políticos corruptos, ¿no? Que en vez de hacer una buena obra, hace años ya debe estar el metro que en Lima, ¿no? El subterráneo, ¿no? Para evitar la congestión vehicular y aire más limpio, ¿no? Recién, ¿no? Y se está haciendo por tramo, ¿no? Pero es consecuencia ¿no? De que no se tiene políticas claras a nivel del Estado, ¿no? Externalidades negativas, las contaminaciones, los ríos, los campos, ¿no? En las minerías que se afectan, ¿no? Baja productividad de la actividad informal, por supuesto. Eso no aportan tributo al Estado,
no aportan, ¿no? Como dice acá, menor recaudación, ¿no? Menor presión tributaria. Somos los que tenemos en América Latina, uno de los países con más baja presión tributaria. Esa presión tributaria de Perú, la presión tributaria que tenemos, es 16% más o menos, se aproxima actualmente a este 16%. El promedio de América Latina es 24, 25%, casi 10 puntos. ¿Qué nos está explicando para Perú eso? Que estamos recaudando menos que Chile, menos que Bolivia, que Uruguay, que Brasil, que Argentina. Menos, mucho menos. No por la informalidad, es un factor. Mucha informalidad. Eso informal no aporta seguro, ¿no? Hay una inequidad distributiva y una baja presión tributaria. Por lo tanto, podemos concluir que el Estado, pudiendo tener más entradas, más recaudación para atender una mejor atención de salud, de educación, de programas sociales, de seguridad, etcétera, no se da, ¿no? De esa manera, ¿no? Y una menor recaudación en ese sentido, el producto de la alta informalidad. Eso lo podemos concluir. ¿Qué nos salva actualmente? ¿Qué nos está salvando? Si eso, no, como vemos, está sucediendo así, baja recaudación por mucha informalidad. Los precios altos de minerales, ahora en estos últimos años, en la pandemia, ¿no? Eso implica que compensan, bueno, en parte esos ingresos al fiscal está la baja recaudación porque hay mucha informalidad, ¿no? Poco para leer, digamos, el contexto general de nuestra economía, ¿no? Ya, acá están las claves, 1C, 2C, 3D, 4A, 5C, 6D, 7C, 8C, 9C, 10D. ¿Ya? Muy bien. Mañana, me parece que es el, ¿no?, 26, ¿no?, pasado, este domingo. Suerte, hay que concentrarse ya, dormir un poco más temprano, bien, ¿no?, bien descansados, ya tan lúcidos al día siguiente, ¿no?, para rendir un buen examen. Siempre ajustando las cositas que todavía tienen dudas, el profesor de chat, ¿no? Hay que escribirle, hay que preguntarle, ¿no?, para salir de dudas, ¿ya? Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, profe. Ya, gracias. Buenas tardes. Ya, gracias a mí.